Ingresamos a la comunidad de Leimebamba para admirar su plaza de armas con una de sus más grandes obras, como es la singular iglesia hecha a base de piedra, edificada por los comuneros de Leimebamba. El Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, con resolución directoral nacional número 1141, /INC, de fecha 2 de diciembre del 2002, declara monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación al Templo de Leimebamba, en la Plaza de Armas del distrito de Leimebamba, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas. Luego de almorzar raudamente en este restaurante, salí con mi esposa en busca de la señora Betty Yaja, mamá de una vecina en Lima. Buenas tardes. Disculpe, ¿conoce a la señora Betty Yaja? Ahí, acá abajito, de la frente, no vaya. Ahí, del poste. Ya. El señor de amarillo, ahí. Ah, ya, muchas gracias. ¡Vecinita! ¡Vecinita! ¡Ya me voy! ¡Betty! ¡Vecinita! Venimos de Lima, sus vecinos. La vecina está ahí, ve. Aquí está. No, un ratito nomás, pues no vas a escapar. Sí, nos van a esperar ahí en el parque. Después Cuidado. Le dije que iba a venir un ratito. Ay, madrecita linda. Pero que he venido a conocer mi tierrita. Muy linda su tierra. Nos hemos quedado Conocer nuestra tierra. Sí, lindo, muy Sí, lindo. están pasando muy bien. ¿Al museo? Ya, no, ahorita nos vamos. Sí, nos están esperando ahí. Le dijimos que íbamos a venir a saludar. Qué gusto. Qué gusto. Mi esposo, no sé si se acordará. Claro. Pero usted está muy bien, De la pues. casita enfrente, ¿no? Sí. Donde vivía, ¿se acuerda Sí. Nancy? Se ve fuerte. Qué gusto que haya Está venido a mi muy tierra. bonito su tierra. Ah, sí, mi pueblo muy es lindo, maravilloso. sí. Es el mejor distrito de Amazonas. No, de verdad, bien muy bonito.
Plumachu o sarcófagos, los más conocidos, los sarcófagos de Carejía. ¿Sí? Están ubicados a un promedio de 2 horas en dirección noroeste de la ciudad de Chachapoyas. ¿Sí? Tienen 2,5 metros, ¿sí? Y son similares que el de acá. Es una réplica bastante buena que he realizado. A base de carrizos, dentro va lo que es los restos óseos envuelto con telas, amarrado con sogas y decoraban lo que es una especie de ¿Son de rostro. carrizo los que están ahí? Exactamente, son igualitos que estos, similares, material, cañas, carrizos, arcilla, ¿sí? Y la base se reforzaba con piedras. Y este sarcófago de acá estaba inclinado entre 6 a 8 grados hacia atrás, ¿sí? Hacia la montaña, exactamente, ahí. Movimientos sísmicos, toda la fuerza va hacia adentro. Es igual que las terrazas de Machu Picchu, están entre 5 a 6 grados inclinadas hacia atrás, hacia la montaña. ¿Sí? Ahora, pero bueno, dejémosla del Plumachu y tengamos un poquito más acá, hay unos paneles. Machu, ponte con el Plumachu. Ah. Con solo ver así el local ya está bonito. Sobre el nivel del mar, todas las piezas que se exponen en este museo, que ha sido colocada la primera piedra en 1998, inaugurado en 2000, simplemente todas esas piezas que vamos a poder observar el día de hoy en esta infraestructura que se mimetiza con el espacio natural, simplemente han sido rescatadas en la laguna de los Cóndores, una laguna que dista 40 kilómetros en sentido este. Para poder llegar a esa laguna simplemente necesitamos un promedio de 10 a 13 horas, ¿sí? Y necesitamos 3 días, un día para ir, un día para visitar y el siguiente día para regresarnos. Ahora, la Imebamba y el hallazgo en la laguna de los Cóndores. ¿Por qué laguna de los Cóndores? ¿Sí? Hace muchísimo tiempo simplemente existía cóndores. Nuevamente se ha podido registrar esa ave, los cóndores en la región Amazonas. En las partes altas, por Atuey, simplemente existe cóndores, ¿sí? Ahora, de ahí proviene, digamos, el nombre de la Laguna de los Cóndores, que fue acuñado en 1970 por Gary Burton, ¿sí? Un investigador, explorador, llamémoslo así, de espacios ancestrales, ¿sí? Buscando minerales preciosos. Básicamente llegó a ese lugar en la década de los 70, buceó, no encontró nada y simplemente se fue y acuñó en la Carta Nacional el término de Laguna de los Cóndores. En 1996, esa laguna fue el escenario de nuevamente el contacto de esta población de la Imebamba con sus ancestros, pero un contacto no tanto cultural, no tanto responsable, sino ellos iban a profanar ese espacio. Relacionaban lo que les había comentado, antigüedad, lo que vendría a ser culturas, oro y plata, en 1996. En el 97 se traslada todo ese material a la Imebamba, ¿sí? En el poblado que nosotros hemos degustado la gastronomía, ¿sí? Hemos almorzado. En esos entonces no existía esta infraestructura. En 1998 ya se empieza a construir este espacio que personalmente es bastante bonito y no distorsiona el paisaje, ¿sí? ¿Cuántas piezas existen en este museo? 2.300 piezas arqueológicas museables, desde simples textiles, pirograbados, 219 fardos funerarios o 33 quipus, de los 810 quipus registrados a nivel de Perú. La Imebamba, ¿sí? Una comunidad pequeña, ustedes lo han visto, la iglesia, una iglesia bastante bonita e incluso más bonita desde el punto de la fachada que la Basílica de Chachapoyas, por ejemplo, que es muy simple, muy utilitaria, ¿sí? Ahora, este poblado, 40 kilómetros, la Laguna de los Cóndores, ¿sí? O Laguna de las Momias. Cuando llegaron los pobladores a profanar ese espacio en 1996, por desconocimiento, claro está, o simplemente por avaricia, simplemente empezaron a visualizar para ver si encontraban oro y plata. Al no encontrar en la parte externa, simplemente dedujeron que si no está afuera, está dentro de los paquetes funerarios. Este es un paquete funerario, ¿sí? Telas y dentro de estas telas simplemente hay restos óseos, ¿sí? Simplemente huesos, exactamente. Cogieron los machetes y los abrieron, los profanaron, ¿sí? Al no encontrar nada, simplemente dijeron, bueno, hemos perdido nuestro tiempo. Es así que agarraban los fardos funerarios y los desbarrancaban. Laguna de los Cóndores, o Laguna de las Momias, 100 metros, está este espacio cultural y desde ahí simplemente los desbarrancaron. 219 fardos funerarios, el 20% ha sido profanado, ha sido abierto. Exactamente. Como la cultura Chachapoyas no ha utilizado oro ni plata, porque sus dioses principales no eran la luna ni el sol, simplemente
Por dicha razón, no se encuentra oro y plata en los diferentes restos arqueológicos chachapoyas. Aquí está cómo fue trasladado. Aquí está la construcción. La población fue veedora de todo ese bagaje cultural, ¿sí? Porque simplemente ellos descienden de, digamos, de las personas que yacen sus restos óseos yacían sus restos óseos en la Laguna de los Cóndores, ¿sí? Y es una forma de comprometer. Este museo ha diversificado la oferta turística de la Imebamba. Antes la Imebamba se dedicaba a la ganadería y a la agricultura, ¿sí? Nada más. Este ya es otro foco de desarrollo. Por ejemplo, los colegios de la Imebamba, el Colegio San Agustín, es un colegio bastante grande de acá del distrito, los profesores de historia vienen y realizan clases acá. Hay una sala von Hagen que simplemente realizan ahí sus clases de historia. Hacen quipus, hacen fardos funerarios, etcétera, etcétera, tratando, digamos, de incentivar y de incrementar lo que es la identidad cultural. Porque ellos son la generación que simplemente van a estar liderando el desarrollo turístico de este distrito, ¿sí? Miren acá, de acuerdo al dialecto, digamos, de esta zona, porque en quechua quizás es un poquito diferente al quechua, digamos, de esta zona a la parte centro y a la parte sur, simplemente se van modificando, se van convirtiendo en dialectos. Acá simplemente todos los fardos funerarios tenían esa característica, ¿sí? En la parte centro y en la parte inferior tiene este tipo de decoraciones, que alude a lo que son exactamente, ¿sí? Eso está relacionado a la serpiente, al movimiento de las serpientes, que vendría a ser el culto de la mar o simplemente serpiente, que está relacionado al culto de los muertos. Los chachapoyas tenían culto a los muertos. ¿Cómo se vestían los chachapoyas? Acá lo vemos. La última. ¿Sí? Este es. Alarido. ¿El de acá? Ya, es una especie de túnica, exactamente, de algodón o de lana de alpaca o de llama. Exactamente. La segunda sala es chachapoyas con influencia inca. La tercera sala es la sala de momias, o también la sala de lo que son las separaciones. La cuarta sala es una sala etnográfica, donde se ve el proceso evolutivo de las diferentes culturas, dos esencialmente. Una que está ubicada hacia el norte, hacia la selva, ¿sí? Descendiente de los jíbaros, en la actualidad son los aguajún y los guantes, y en la parte centro-sur, donde estamos ubicados nosotros, la cultura chachapoya desde cientos de años ha florecido. Ahora, bien básica, ¿sí? Se utilizaba color negro y existía tres técnicas. El enrollado, que es básicamente tener la arcilla y es con los dedos, ahí, le generaban lo que es el volumen. Después el pastillaje, que vendría a ser elaborar la especie de nuestros cordones, ¿sí? Que son los de acá, y simplemente con eso ibas generando las diferentes formas, iconografías, etcétera, etcétera. Para dar un poquito más de forma se cogía un punzo, ¿sí? Ya un madero, digamos, y se dejaba pequeñas improntas, ahí, esos pequeños improntas, y se sometía a calor, y se reutilizaba, ¿sí? Arcilla más piedra caliza molida. La piedra caliza molida le da la resistencia para poder ser colocada ahí, digamos, agua y poder hervir. A la chupa número 6. Cuando llegaron los incas, son correctos, simplemente construyeron una más y desalojaron de las 2 a las 6. Y todo este material chachapoyas fue trasladado a la primera. Y las de acá simplemente se reutilizaron. Reclamaron su espacio. Aquí está. Cuando hemos estado en Rebash no hemos podido apreciar lo de acá. Simplemente hemos visto de forma frontal, no de las formas laterales. Y ahí está. Así era. Pisos, se colocaban los fardos funerarios y las ofrendas alrededor. Y en estas partes de acá existían lo que son repisas, donde se realizaban lo que son cultos, etcétera, etcétera. Ceremonias, se llevaba coca, e incluso los ajuares de los fardos funerarios simplemente se sacaban y se vestían nuevamente las bocas. Es una ave, muy bien. Este es bien facilito, ¿cierto? Este es un cóndor, miren. Cabeza, alas, exactamente. El de acá, simplemente un personaje de élite. De acá representaría lo que son plumas. Listo. Ahora, estos son bien simples de interpretar, ¿sí? Pero hay otros que son un poquito más complicados. Exactamente, sí, a ese punto que llegaron. Las personas que realizaban esto en cierto punto tenían influencia en la mescalina y mezclaban todos sus elementos y de ahí nacían sus deidades. Podían mezclar un ser humano con un árbol, con una piedra, con, etcétera, con una serpiente y salía todo eso.
Y después de algunos años, 2019, un grupo de turistas nos estamos matando la cabeza y dicen, ¿cuál es ¿qué serán queridos representar acá? ¿Sí? Los chachapoyas se utilizaban para combatir el frío, para protegerse del frío, redundando elementos que les proporcionaran calor, como por ejemplo el algodón o la lana de alpaca, de la llama. Y simplemente estos son los elementos que ellos utilizaban para poder elaborar, no sé, mantas, elaborar lo que son especies de túnicas para poder protegerse del frío. El de acá, por ejemplo, es para torcer la fibra, ¿sí? El de acá son agujas. ¿Sí? ¿De dónde son? Son las espinas de las pencas, igual que del agave. ¿Sí? La parte final se sacaba, no se cortaba ahí en la fibra, se sacaba hasta abajo, en la base se cortaba y ya tenías la aguja y el hilo. Ahí, ¿sí? Para llevar, digamos, lo que son instrumentos de tejer. Para los varones también utilizaban estos contenedores que eran más largos para llevar flechas, ¿sí? Flechas, etcétera, etcétera. En esta parte de acá encontramos peines. Hace algunos años, antes que se descubra la laguna de los cóndores, antes que se traslade todo este material, simplemente si ustedes hubieran venido antes de 1996, por ejemplo, hubieran preguntado al guía Michel, ¿los chachapoyas se peinaban? Algo bien básico. Por lógica les hubiera dicho, cabe la posibilidad. Por lógica nada más. Pero científicamente no tenía sustento. Pero con este hallazgo simplemente, ahí está ahí. Y miren el peine. Sí, ¿no? Para sacar piojos. Claro. El peine no pusiste, parece. Claro, pues sí. Dura mejor que lo nuestro. Ahora, Mira qué bonito. este es un báculo de poder. Sí, el de acá es de chonta, exactamente. Se utilizaba la chonta, que es una palmera, para poder elaborar lo que son báculos de poder. Simplemente la chonta se utilizaba para elaborar lo que son lanzas. La lanza de los chachapoyas llegaba desde este punto, la más pequeña era hasta este tamaño, la más pequeña. ¿Sí? Más adelante vemos ese detalle. Textiles. Este tipo de iconografía también se ha encontrado en el Gran Pajatén, donde están los pinchudos, lo que me preguntaron hace segundos atrás. ¿A qué representa? A la Madre Tierra, de acuerdo a Federico Kaufmann-Doy, un arqueólogo chiclayano egresado de San Marcos. ¿Sí? Ahora, por las plumas, simplemente ya sabemos que es de clase alta. Y según su interpretación de dicho arqueólogo, representa a una mujer en posición de alumbramiento. Sí, no sé si es el término correcto, si no me disculpo. ¿Sí? Piernas flexionadas, vientre abultado, ¿sí? Punto de origen, de vida. ¿Sí? Eso representa de acuerdo a Federico Kaufmann-Doy. Acá está la imagen y acá está el original. El tejido. Sí, este es el tejido. Imagínense tejer lo de ahí. Y dime, ¿todo esto ha sido encontrado en la laguna? Todas las piezas que vamos a poder apreciar han sido encontradas en la laguna de los cóndores. Claro. ¿Y este textil? Igual, ¿sí? Esta es una manta. Y ¿sí? los colores son legítimos, ¿no? Los originales. Sí, son originales. Mira, este color cómo se ha mantenido, ¿no? Este color de acá parece que hubiera sido tejido ayer. Sí. Ya, vayamos por el de acá es una manta. Si hacía demasiado frío, manta. Si llovía, una manta. No tenían ponchos igual que nosotros cuando vamos a visitar Puebla. Un plástico nos colocamos en forma de poncho y los desechamos después. Ellos simplemente utilizaban mantas. En la actualidad todavía los pobladores utilizan eso. ¿Sí? Ahora, el de acá. Había dos formas para reconocer a un chachapoyas, de acuerdo a los cronistas. La primera, por la forma del tez. ¿Sí? Eran más blancos. ¿Sí? Y la segunda forma es que los chachapoyas, tanto mujeres como varones, llevaban un yaute. Un yaute es un gorro. Un gorro. En el caso de los varones, de las mujeres, es ese gorro. En el caso de los varones, es de esta forma, puntiagudo. Ahí, tipo un chullo, de esta forma. ¿Sí? En cualquier punto que se encuentren esas personas con gorro, simplemente era netamente chachapoyas. Exactamente, ahí está. Sí, pero ese material que es El de acá es piel Piel. de este animal de acá, que es un puma. Sí, es igual que un católico, lleva una cruz acá, porque ese es una especie de amuleto, llamémoslo así, ¿sí? Que representa a una religión, a un dios. Lo mismo acá, mientras más cerca tenga elementos de mi dios, simplemente me voy a sentir más protegido. Y acá hacían bolsas, hacían lo que vendría a ser... Con la piel de puma. Exactamente, con la piel del puma. Estar de noche,
conectarse con los dioses. En el centro hay una fogata, el elemento fuego es el elemento purificador, ¿sí? Influenciados con mescalina y sobre todo influenciados por esos sonidos, ¿sí? Simplemente vamos a tener la mezcla o un caldo de cultivo simplemente para poderse conectar con los dioses y empezar el vuelo chamánico, ¿sí? Eso es lo que realizaban los clase alta relacionado a lo que es el culto. Mandoy descubrió lo de acá. Estas son los pinchudos. Son tallas antropomorfas, 74 centímetros. El de acá, clase alta. El de acá también representa. ¿Y por qué pinchudos? Simplemente, ¿te acuerdas de Federico acá? ¿Por qué? Bueno, ya tiene la respuesta, ya tiene la respuesta. ¿Sí? Porque tiene el sexo abultado, grande, ¿sí? Y esto representa, no es desde el punto morboso, nada de eso, ¿no? Simplemente esto representa a lo que es la fertilidad, muy bien, ¿sí? Y acá simplemente estaban colgando, porque dentro de estas tumbas estaban las personas que representaban a los dioses. Guerrero tenía una técnica, la técnica del águila, por ejemplo, que era capturar a un enemigo, colgarlo de los pies y simplemente extraerle la piel. Y con esa piel se hacían tambores de guerra. Y el ejército era guiado, ¿sí?, por un personaje bastante curioso, una momia, una Malki. Esa Malki se llamaba Cuscohuilca, ¿sí? Cuando se enfrentaron con los incas en 1438. A partir de ahí simplemente el imperio inca utilizó dos estrategias para poder expandirse bastante rápido, desde el punto cultural y desde el punto geográfico. La primera, caminos, pero los incas no construyeron todos los caminos, sino simplemente unificaron los caminos ya existentes de las culturas conquistadas. El primer elemento, caminos. El segundo, lo que vendría a ser los quitus, que es el sistema de contabilidad. Dejemos ahí y pasemos por acá, ¿sí? ¿Qué es lo que se piensa o que se Sistema de contabilidad. Sí, pero ¿qué contaban? Muy bien, bueno, me está pasando eso. Contaban cuántas llamas tenías, cuánta población tenía, cuánto tenías que tributar, cuánto de almacén de gramos tenías, etcétera, etcétera. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Por los cronistas. ¿Y cómo saben los cronistas? Porque los españoles se mezclaban con la clase alta, con la élite. Por ejemplo, hay un cronista que se llama Padre Blas Valera Pérez, ¿sí?, que está atrás de los dibujos de Guamán Goma de Ayala, que simplemente pertenecía a clase alta de españoles y que la madre era de clase alta inca y que simplemente aprendió a leer estos libros. Y de acuerdo a eso simplemente iban escribiendo. ¿En qué se basa un equipo? Unidades, decenas y centenas. Unidades, decenas y centenas. O sea, que era decimal. ¿Sí? ¿Quién? ¿Alguien desea leer? Unidades, decenas y centenas. Este no de acá porque este es el que sirve para colgar ahí. ¿Cuánto tenemos ahí? 112. 110. 110. 110. 120 sería. 120. 100 abajo y 10. Acá es el 100. 110. Ya. Exactamente. Unidades, decenas. Centena. Exactamente. 110. Y la de abajo es un 1. 1, 2, 3. Trampa. Felicitaciones. Por algunos segundos simplemente se han convertido en Quipu Camayo. Uno de los oráculos más importantes de la parte nororiental de Perú es el oráculo del Templo Mayor de Cuela, ¿sí? El de acá fue el iPhone de los chachapoyas. Con esto simplemente unido este tipo una trompeta y emana lo que es sonido. ¿Alguien quiere probar? Ya, voluntario, está muy bien. Prepárense. Voy a romper, cuidado. Momentito, hay que agarrarle la... No, es que primero está probando. Primero está probando, exactamente. Claro. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Muy bien, gracias. Así que encontrarle... Exactamente. Felicitaciones porque generalmente es bastante difícil hacer sonido esto. Si desean, acá pueden probar, ¿eh? Ya, muy bien. Ya. Entonces, esto se utilizaba para
realizar para comunicarse. Es igual que las aves tienen diferentes decibeles de sonido para decir estamos en peligro o estamos en época de reproducción, así sucesivamente, lo mismo en el campo. Diferentes decibeles para poder conectar. Vienen enemigos, hay que reunirse, etcétera, etcétera. ¿Sí? O simplemente cuando realizaban lo que son ceremonias, utilizaban esos elementos. Todas las imágenes que están acá, los originales están ahí. ¿Sí? Instrumentos de viento, esencialmente. Son silbatos. Sí, los silbatos. Silbatos, allá tenemos una quena. Este es hueso. Imagínense hace los años 500, oscuridad, etc. Simplemente el elemento purificador, influencia mezcalina y escuchando eso. Difícil Lo que es una pauta. de ir más allá. Porque acá simplemente eran elementos militares chachapoyas. Ahí está, la lanza. A diferencia de los incas, por ejemplo, los incas tenían una técnica de combate cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Lo tenían que tener alguien enfrente para poder, a diferencia de los chachapoyas. Lejos, ondas, simplemente lo dejaron. Son de chota, de una palmera, bastante resistente, pero bastante, digamos, flexible a la hora de planear esta sobrevivir. Erosionar, no sé si es el término correcto, lo que vendría a ser entre 6 a 8 milímetros, que es el espesor del cráneo. Pero era la única opción si esa persona quería sobrevivir. Había dos opciones cuando una persona iba a las guerras y recibía un golpe en la cabeza. La primera, morir, ¿sí? No era muy alentadora la opción. Y la segunda era someterse a preparaciones craneales. Esa era la primera técnica. La segunda técnica era de forma con anestesia ya bien básica de algunas plantas, pero bueno, eso era relativo nada más. Cuando la persona se desmayaba, ahí dijeron, bueno, hora de trabajar. Exacto, aprovechamos antes que despierten. ¿Sí? Y se realizaba. La siguiente técnica es hacer de forma circular, de esta forma. Se sacaba el cuero cabelludo y simplemente con la obsidiana se hacía esto, hasta generar un círculo y se sacaba. La tercera se puede apreciar en el cráneo que está al fondo, que tiene una especie ahí. ¿Sí? Exactamente, como una rosita. ¿Sí? ¿Cómo se hacía ese tipo de trepanación? Exactamente, un huequito acá, un huequito acá, un huequito acá. Es como hacer con un taladro, taladrar de forma cilíndrica. Es el término, forma cilíndrica es la técnica que se realizaba. Los tocos tienen esta especie de soga, llamémoslo así, de piel de animal, y simplemente se colocaban ahí. Una mochila. Y como una mochila ceremonial se llevaba hasta el lugar elegido para colocar a sus ocupantes, que debería ser los hijos. Sí, son originales, no, son originales. Bebitos. Pero estas envolturas, Claro, ¿son originales o son...? Claro, yo visualizo dos envolturas ahí. Una de tez verde y otra transparente. ¿A cuál se refiere? ¿A la transparente? No, la transparente simplemente es para protegerlo ya. Son actuales. Ajá, ya del doble. Exactamente. Bebitos, ¿no? Sí. Cuando una madre moría a veces el niño también y se tenía que... ¿Cuál es? Chinita. El que está de esta forma. Ah, buen detalle. Tendríamos que ver, creo que puede ser un niño. Inicialmente hubiéramos iniciado por acá, pero como casa del grupo, para mí incomodar, hemos iniciado por ahí. Esto es chachapoyas, ¿sí? Y esto es inca. Los chachapoyas no realizaban modificación. De acuerdo a Sonia Guillén, que es doctora en bioarqueología y directora de este museo, ¿sí? Y la gestora en sí de este museo. Simplemente enterraban a sus muertos redundando dentro de la tierra, redundando, y después de algunos años exhumaban los huesos más largos, ¿sí? Amarraban, sujetaban la cabeza y sobre ellos simplemente se colocaba una tela. Se amarraba y se bordaba un rostro para identificar en qué parte estaba la cabeza, ¿sí? O el cráneo. En el caso de los incas simplemente se hacía momificación. Por el recto se sacaban las vísceras, ¿sí? Y se sometía, digamos, a diferentes procesos para extraer lo que es el agua. Cuando están con sus mantos, simplemente a simple vista no se puede distinguir si es chachapoyas Hay o si de es los inca. dos tipos. Exactamente. La única forma es utilizar radiografías.
para poder identificar, sin abrirlos, claro está. Hemos caminado 40 kilómetros, 13 horas y simplemente llegamos a la laguna de los Condes. Todo esto es agua, bastante viento, es en simulación nada más. Efectos especiales. Exactamente. Estamos mejorando. En comparación de 2005. Claro. Listo. Y simplemente estamos al frente de lo que es los mausoleos de la laguna de los Cóndores. Arriba se encuentran las tumbas o los sarcófagos, los ataúdes que han sido utilizados para trasladar los fardos funerarios. Y acá se colocaban, porque hay un fardo funerario, claro, son réplicas de acá, ¿no? Y simplemente ahí se colocaban fardos y sus ofrendas que nosotros hemos visualizado. Tras de esa puerta que no se puede visualizar, simplemente se realiza el proceso de investigación científica. Ahí están los demás fardos funerarios, los quipus, y ahí simplemente los arqueólogos tienen su material. Simplemente con estos de acá, ¿dónde están? Se van colocando los hilos de esta forma y con esto se va jalando de esta forma. Y tenemos hilos sueltos y acá encontramos ya, no sé, una manta, se hacen frazadas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si queremos aprender estos colores, tenemos que sublivar a los otros colores y así sucesivamente. En teoría, fácil, en práctica ya es... ¿Se cocina? Y se come. Mira, de verdad, pues no parece un Sí, frijol. es un frijol. ¿Verdad, verdad? Sí, eso se cocina y se come. ¿Y qué sabor tiene? Igual como los frijoles. Y es como los frijoles manteca, bueno, frijoles marrones, grandes, ya, tipo payares. El sabor a tipo payares.